Cornerstone. Buenas noches, We're Cornerstone. glad that you're joining us tonight. Felices de que estén con nosotros esta noche. Tonight we'll be studying in Philippians chapter 3, Hoy vamos a estar estudiando en el libro de Filipenses, capítulo 3, and we will be starting in verse 7. versículo 7. Let's say a word of prayer first. Hagamos una oración primero. Heavenly Father, tonight we thank you. Padre Celestial, esta noche te damos gracias. Everything we have and everything we are comes from you. Todo lo que somos y todo lo que tenemos viene de ti. Help us to know you. Ayúdanos a Help conocerte. us to grow in you. Ayúdanos a crecer en ti. And help us to value the things of the Spirit. Y ayúdanos a valorar las cosas del Espíritu. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús And oramos. everybody says, Y todos decimos Amen, amén y amen. amén. Praise God. Amen. Alabados In al Philippians chapter 3, beginning in verse 7, En Filipenses capítulo 3, versículo 7, these are some of my favorite verses in the Bible. este es uno de los versículos más favoritos en la Biblia. The author is the Apostle Paul. El autor es el apóstol Pablo, And he says in verse 7, "But the things that were gained to me, these things I counted loss for Christ." dice el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. One of the things that made Paul such a powerful man of God Una de las cosas que hizo a Pablo uno de los hombres más poderosos de Dios is that he had put everything on the altar. es que él puso todo sobre el altar. He had given everything to God. Él le dio todo a Dios. His career, Su carrera, his reputation, su reputación, the things that he had accomplished, las cosas que había conquistado, the things that most people valued highly. las cosas que otras personas consideraban de valor. He said, "I count all of this a loss. Él dijo, yo considero todo como pérdida. I used to consider these things a gain or something that would add to my life. Yo antes las consideraba como algo de ganancia o algo que añadía a mi vida, But now, from now on, I consider them a loss." pero de ahora en adelante las considero pérdida. And let's keep reading in verse 8. Vamos a continuar en el versículo 8. He said, "Yet indeed I also count all things lost for the excellence of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and count them as rubbish, that I may gain Christ." Versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. So these things are difficult to understand unless we can make a comparison for our own life. Estas cosas son a veces difíciles de entender a menos de que lo pongamos en perspectiva y compararlas. So when we read the word knowledge, Cuando leemos la palabra it conocimiento, talks about a relationship. habla de una relación. It's not talking about information. No está hablando sobre información. For example, Por ejemplo, the Bible says Joseph did not know Mary until after the birth of Jesus. dice que José no conoció a María sino después del nacimiento de Jesús. It's talking about an intimacy between a husband and a wife. Está hablando sobre la intimidad de un esposo y una esposa. So when we read in the Bible the word knowledge, Así que cuando leemos la palabra conocer en la Biblia, it's talking about a relationship with Christ, está hablando de una relación con Cristo, intimacy with Him. una intimidad con Él. And so Paul said, I want to acquire that intimacy. Entonces Pablo dice, yo quiero adquirir esa intimidad. It wasn't just data information about Christ. No era solamente la data, la información acerca de But he Cristo, realized that in order to get to that place in his relationship, pero él se dio cuenta que para llegar a ese lugar en su relación, he had to make it a priority. tenía que hacerlo una prioridad. He had to put it above other things. Lo tenía que poner por encima de otras cosas. That's what he meant when he said, "I count everything a loss." Eso es lo que quiere decir cuando él dijo, yo doy todo como pérdida. Like Jesus telling the young man, Cuando Jesús le dijo al joven, come and follow me. y le dijo, ven y sígueme. And the young man said, "Well, let me go bury my father." Entonces el joven le respondió, déjame ir a enterrar a mi padre. And Jesus said, "Let the dead bury the dead." Y Jesús dijo, deja que los muertos entierren los muertos. If you don't hate your father and your mother in order to follow me, then you're not worthy.
Si no odias a tu padre y a tu madre, entonces para seguirme a mí tú no vales la pena, no tienes valor. It's not a rejection of his family, No es un rechazo a su familia, but a rearrangement of his priorities. sino un arreglo o un rearreglo de sus prioridades. So these are some of the idioms in the Word of Bible that we need to understand. Entonces estos son uno de los idiomas que nosotros tenemos que entender en la Biblia. They're idiomatic phrases Son oraciones idiomáticas that has to do with a culture. que you tiene know? que ver con la cultura. So now Paul is saying everything I have is rubbish or garbage, Entonces Pablo aquí dice, para mí todo es basura that I may gain Christ. para yo poder ganar a Cristo. But he already knew Christ. Pero él ya conocía a Cristo. So what was he talking about? Entonces, ¿de qué hablaba? So the example that I think can most closely approach what he was referring to Y el ejemplo que yo puedo pensar que se acerca más a lo que él estaba hablando is when two young people fall in love. es cuando dos personas se enamoran. And a young man falls in love with a young woman. Un joven se enamora de una joven. And the things that he does, even though he met her and he knows her already, Y las cosas que él hace, a pesar de que ya él la conoce, the things that he does to conquer her, las cosas que él hace para to conquistarla, win her love, para ganar su to amor, be accepted by her, para ser aceptado por ella, to even marry her, aún casarse con ella, sometimes he has to do very costly things. a veces tiene que hacer cosas que cuestan. There are things that he has to give up. Hay cosas que tiene que dejar. There are things that he must sacrifice. Hay cosas que tiene que sacrificarlas. Because the prize that he is aiming for is of much more value. Porque el premio que él está tratando de conseguir tiene mucho más valor. And so that's what makes the marriage ceremony special. Por eso la ceremonia del matrimonio es especial. They exchange vows. Intercambian votos. They exchange vows about the future. Intercambian votos sobre el futuro. They exchange rings, Se intercambian los anillos, sometimes of great value. a veces de gran valor. And they enter not into a marriage contract, Y entran no solamente en un contrato matrimonial, but into a marriage covenant. sino en un pacto matrimonial. Covenants cannot be broken Los pactos no pueden ser rotos until one of the parties dies, hasta que uno de los dos muere, because covenants are unconditional. porque los pactos no tienen condición. Contracts are conditional. Los contratos tienen condición. And sadly, many people think that marriage today is a contract. Y tristemente muchos piensan que el matrimonio es un contrato. I'm not happy anymore. No estoy feliz. I have different plans now. Ahora tengo diferentes planes. I've changed. He cambiado. And so there's multiple reasons for which people change and want to break the marriage contract. Entonces hay muchas razones por las que las personas cambian y quieren romper este contrato. But in a marriage covenant, Pero en un pacto the matrimonial, Bible says, what God has joined together, let no man separate. la Biblia dice que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. So this is the challenge that we have. Entonces este es el reto que nosotros tenemos. Because Jesus said marriage is a shadow of my relationship with the church. Entonces porque Jesús dijo que el matrimonio es la sombra de mi relación con la iglesia. So in the same way that a man pursues a woman Entonces de la misma manera que un hombre persigue a una mujer and is willing to sacrifice y está dispuesto a sacrificarse to win her heart, para ganar su corazón, Paul said this, Pablo dijo esto: I want to win the heart of Jesus. yo quiero ganarme el corazón de Jesús. He's already won my heart. Ya él se ganó el mío, I've accepted him already. ya yo lo acepté, Now I want to be accepted by him. ahora yo quiero que él me acepte. This is much more than salvation. Esto es más que salvación. This is a deeper relationship of intimacy with God, Esto es una with Christ. relación más profunda de intimidad. So he says, it's for the excellence of the knowledge of Christ. Entonces él dice, es por la excelencia del conocimiento de A Cristo. relationship that's beyond that which is normal. Una relación que es más allá de lo But normal. let's keep reading. Pero vamos a continuar Verse leyendo. 9. Verso 9. That I may be found in him, not having my own righteousness, which is from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which is from God by faith. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe.
So the Bible says when two are married, both the two shall become one. La Biblia dice que cuando dos están casados se deben convertir en uno. So Paul said, this is what I want. Entonces Pablo dijo, esto es lo que yo quiero. To stop existing and be found in Christ. Dejar de existir y ser encontrado en Cristo. That I no longer be the one that lives, but Christ is the one that lives in me. Que ya yo no vivo más yo, sino que Cristo vive en mí. I want to be found in Him. Yo quiero ser encontrado en Él. Hidden in Christ. Escondido en Cristo. So I don't have to worry about my own righteousness. Ya yo no tengo que preocuparme por mi propia justicia. Trying to be a good Christian. Tratando de ser un buen cristiano. Now I will be found in Him. Ahora voy a ser encontrado en Él. That was His goal. Ese era su propósito. In verse 10 says, that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings, being conformed to His death. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. So here he's going beyond the normal, get saved and you're going to heaven. Entonces aquí él se ha pasado de la salvación e ir al cielo. You know, we make a, who wants to receive Jesus? Raise your hand. Nosotros lo hacemos como quien quiere recibir al Señor, levanten la mano. So repeat this prayer. Repitan esta And oración. then people invite Jesus into their heart. Y las personas inviten a Cristo en su corazón. That's not what this is talking about. Pero esto no es lo que está hablando. He said that I may know Him Dice a fin de conocerle a él. in that intimacy. En esa intimidad. The power of His resurrection. El poder de su resurrección. You know, it was the Holy Spirit that resurrected Christ. Mira, fue el Espíritu Santo que resucitó a Cristo. And if He was dead and He came to life, Y él estaba muerto y vino a la vida. imagine us who are alive. Imagínense nosotros que estamos vivos. If the power of the Holy Spirit really came into our life, Si el poder del Espíritu Santo viniera realmente a nuestras we would not vidas, be afraid to be a Christian. nosotros no tendríamos miedo de ser cristianos. We would not be afraid to pray for a sick No person. tendríamos temor de orar por los enfermos. To believe that when God shows us a vision, He's going to do it. De creer que cuando Dios nos enseña una visión, Él lo va a hacer. Because we are experiencing the power of the Holy Spirit. Porque estamos experimentando el poder del Espíritu Santo. And then He said in verse 10, Entonces dijo en el versículo 10, He said, and the fellowship of His sufferings. y dice también en Verse 10. la participación de sus padecimientos. A lot of Christians don't want to hear about suffering. Muchos cristianos no quieren oír de padecimientos. That's a bad word in the church Eso today. es una palabra no grata en la So iglesia. all the preachers on television, Todos los predicadores en la iglesia, en la televisión, they promise that God is going to prosper you, lo que prometen es que Dios te va a prosperar, that Jesus is going to heal everybody, que Jesús va a sanar a todos, that when you come to Jesus, you're not going to have any more trouble. de que cuando vienes a Jesús ya no vas a tener más problemas. And you know, when we go through sufferings, Pero fíjate, cuando pasamos por problemas y sufrimientos, then we think that the gospel is a lie. entonces creemos que el evangelio no es verdad, es mentira. And so many Christians abandon the faith Entonces muchos cristianos abandonan la fe because what they experience in their life porque lo que experimentan en su vida doesn't go along with what the preacher is preaching. no combina con lo que está predicando el predicador. So they say this is a lie. Entonces dicen, esto es mentira. But the problem is the preacher is not preaching the full message of the kingdom. Pero el problema es que el predicador no está dando el mensaje completo del reino. That those who really want intimacy with Christ Que aquellos que quieren una verdadera intimidad con Cristo must also fellowship in His sufferings. también tienen que acompañarlo en sus But sufrimientos. in those sufferings, Pero en esos sufrimientos, in being conformed to His death, en ser conformado junto en su muerte, it brings us closer to the heart of Jesus. nos trae cercano al corazón de Jesús. If we truly want intimacy Si verdaderamente queremos intimidad with Jesus Christ, con Jesucristo, many times we find that in the midst of our suffering. lo vamos a encontrar en el medio de nuestros sufrimientos. But many times, Pero muchas veces muchas veces nuestros sufrimientos no tienen nada que ver con Cristo. they have to do with the consequences of bad decisions, Tienen que ver con las consecuencias de nuestras malas because decisiones, we're immature Christians, porque somos cristianos inmaduros, because we're not living the life that He wants us to live. porque no estamos viviendo la vida que Él quiere que nosotros vivamos. And when we suffer those Y consequences, cuando sufrimos esas consecuencias, then we cannot blame God. entonces
no podemos echarle la culpa a But Dios. we had one guy came to my office years ago, Un muchacho vino a mi oficina hace años and he atrás says, I want to leave my wife. y me dice, yo quiero dejar a mi esposa, I don't love her anymore. ya no la amo. My kids don't love me. Mis hijos no me I aman. just want to take my own life. Ya yo quiero quitarme mi propia vida. I said, well, that's a good place to be. Entonces yo le dije, ese es un buen lugar donde estar. Now that you're willing to lose it all, Ahora que estás dispuesto a perderlo todo, maybe now you can become a real Christian ahora tal vez te puedes convertir en un cristiano de verdad and suffer whatever God wants you to suffer, y sufras lo que Dios quiere que tú and sufras it probably won't cost you your life. y probablemente no te va a costar tu vida. Are you ready to do that? ¿Estás listo para hacer Because esto? yes, I don't care what I have to go through. Entonces me dijo, sí, no me importa por lo que tenga que pasar. It's not going to be any worse than what I feel now. No va a ser peor de lo que me siento ahora. But we have to get to that place. Pero tenemos que llegar a ese lugar. Don't wait until you get to that place. Pero no esperes a llegar a ese lugar. Say, Lord, I want to know you. Dile, Señor, yo quiero conocerte. And if I have to suffer for you to bring me closer to yourself, Y si yo tengo que sufrir para que tú me traigas cerca de ti, if I have to suffer to live the righteous life that you want me to live, si yo tengo que sufrir para vivir la vida justa que tú quieres que I yo know viva, I'm not doing it for my salvation. yo sé que no lo estoy haciendo para mi salvación, I'm doing it to draw closer to you. lo estoy haciendo para estar cerca de ti. I'm doing it because I'm walking in obedience to you. Lo estoy haciendo porque estoy caminando en obediencia a ti. And so we want to pray that prayer. Entonces nosotros queremos orar esa Like oración, Paul said, como Pablo dijo, that I may know him para que yo lo conozca a Él and the power of his resurrection y el poder de su resurrección and the fellowship of his sufferings, y en la participación de sus padecimientos, being conformed unto his death, llegando a ser semejante a Él en su muerte, that I may attain to the resurrection from the dead. si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. I want to make a clarification Yo here. quiero hacer una clarificación en aquí. When you look at the original language, Cuando tú ves el lenguaje original, he says, if I may attain to the resurrection of the dead. dice si yo puedo alcanzar la resurrección de los muertos. The Greek word for resurrection is anastasis. La palabra griega para resurrección es anastasis. It means to resurrect. Significa resucitar. So everywhere in the New Testament, Entonces todas las palabras en el Nuevo Testamento, including in the book of Philippians, incluyendo en el libro de Filipenses, wherever the word resurrection appears in English or Spanish, donde quiera que aparece la palabra resurrección, the word is anastasis, entonces la palabra es anastasis, except in one place, excepto en un lugar, in this verse right here that we just read, en este versículo que acabamos de leer, in verse 11. en el versículo 11. If by any means I Si en- may attain to the resurrection from the dead. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. In other words, everything that he described before that En otras palabras, todo lo que él ha descrito antes de esto would lead to something that he did not have already. llegaba a algo que él no tenía ya. He was trying to attain to something. Él quería alcanzar algo. So he said, by any means, Entonces él dijo, si en alguna manera, this is what I want to attain. esto es lo que yo quiero obtener. I'm willing to pay the price, whatever it is, Yo quiero pagar el precio cualquiera que that sea, I may attain to the resurrection from the dead. porque quiero llegar a la resurrección de los muertos. But if everybody is going to partake of the resurrection, Pero si todos van a participar de la resurrección, then this doesn't make sense. entonces esto no tiene sentido, Because even people that are saved porque entonces hasta los salvos and didn't do any of these things que no hicieron nada de estas cosas will partake of the resurrection of the dead. van a participar de la resurrección de los muertos. And I want to tell you something else. Y les quiero decir otra cosa, Even the bad people will be resurrected, aún los malos van a resucitar, but then be judged. pero entonces van a ser They will go juzgados, before the great white throne of Christ. van a ir delante del trono blanco de Cristo. And so, but this is a different resurrection. Pero esto es una resurrección diferente. That's why if you look it up in the original language, Por eso si lo buscas en el lenguaje original, it does not say anastasis. no dice anastasis, It says ex anastasis. dice ex anastasis. In other words, let's read it again. Entonces, en otras palabras, vamos a leerlo de nuevo. If by any means I may attain to the
ex anastasis from the dead. Si en alguna manera llegase a la ex anastasis de entre los muertos. In other words, the resurrection from within the resurrection. En otras palabras, la resurrección dentro de la In resurrección. other words, a higher resurrection. En otras palabras, una resurrección más alta. A resurrection for which not everybody will participate Una resurrección que no todos van a participar, unless they are found in Him, a menos de que no sean encontrados en Él, not having your own righteousness, no teniendo tu propia justicia, but through faith in Christ, sino por la fe en Cristo, knowing the power of the resurrection, conociendo el poder de la resurrección, experiencing that power in your life, experimentando ese poder en tu vida and having been given over to sufferings y poder darte a los padecimientos and being made conform to His death, para poder hacer hechos conforme en su muerte. then I may be part of that group, Entonces puedo ser parte de ese grupo, that I may attain, que yo puedo obtener, obtener o lograr. In other words, that I may earn. You can yo say puedo earn. ganar. How many know salvation is not earned? ¿Cuántos saben que la salvación no es ganada? It's free. Es gratis. So this is not talking about salvation, Entonces is it? esto no está hablando de salvación, It's not talking about resurrection. no está hablando de resurrección, It's talking about ex anastasis, está hablando de ex anastasis, a higher resurrection. una resurrección más alta. And there is a place in the Bible. Y hay un lugar en la Biblia, We see it many times when Jesus referred to it. y lo vemos muchas veces cuando Jesús se refiere a He ello. told this to his followers. Él le dijo esto a sus seguidores. They were already following him. Ya lo estaban siguiendo, They were already baptized. ya estaban bautizados, They had already given things up to follow him. ya habían renunciado a muchas cosas para seguirle. And he told his followers, Y él le dijo a sus seguidores, if you don't take up your cross si ustedes no cogen su cruz and follow me, y me siguen, you cannot be my disciple. no pueden ser mis discípulos. Wow. This is not a message you're going to hear Esto no every es un day. mensaje que vas a oír todos los días, But this is the kingdom of God. pero este es el reino de Dios. God is not looking for saved people. Dios no está buscando a los salvos, He's looking for people that are willing to pay a price. está buscando a aquellos que están dispuestos a pagar el Now, precio. verse 12 confirms this. Entonces el versículo 12 lo confirma. Already, Paul is an outstanding follower of Jesus Christ. Entonces ya Pablo es un extraordinario seguidor de Cristo. But when he's talking about that resurrection, Pero cuando él está hablando de esa the resurrección, ex anastasis, la ex anastasis, he says in verse 12, I have not attained it yet. él dice en el versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, Because I am not already perfect yet. ni que ya sea perfecto. How many know that's not talking about salvation? ¿Cuántos saben que eso no está hablando de la salvación? See, this is the problem in Christianity. Este es el problema con los cristianos. We learn a cliche, Nos aprendemos un cliché, I am perfect in Christ. yo soy perfecto en Cristo, I am seated in heavenly places. estoy sentado en los lugares celestiales. But Paul said, I'm not there yet. Pero Pablo dice, yo no lo he conseguido todavía, yo no lo he alcanzado. I'm not part of that resurrection. Yo todavía no soy parte de esa resurrección. You know, this is going to be a wedding in heaven. Saben que va a haber una boda en los cielos And many people, there will be many invited guests to that wedding. y van a haber muchos invitados a esa boda. How many want to be invited to that wedding in heaven? ¿Cuántos Amen? quieren estar invitados a esa boda? I don't want to be invited to that wedding. No, yo no quiero estar invitado a esa boda. I want to be the bride. Yo quiero ser la novia. Hallelujah. Aleluya, Come aleluya. on. The guys are like, oh, the bride. You know. Amen. I want to be the bride. Yo quiero ser la novia. The Bible says there are many maidens, Dice que hay muchas doncellas, but there's only one beloved. pero hay una sola amada. Paul said, I haven't attained it yet. Yo no lo he alcanzado, dijo Pablo. I haven't come to that measure, Todavía no he llegado a ese nivel, but pero this is the good part when the Bible says but. esta es la buena parte cuando la Biblia dice pero. I press on. Pero yo presiono, In verse, the second half of verse 12. prosigo. You know, tell the person next to you, press on. Dile al que está a tu lado, prosigo. We're not pressing on to salvation. No estamos prosiguiendo a la salvación. Jesus paid that price on the Ya cross for us. Jesús pagó ese precio en la cruz. We're in. Ya nosotros estamos dentro. We're in. We got a seat at the wedding. Ya all right? tenemos asiento en la boda. But
You want to be the bride? Pero tú quieres ser la No, novia. that's a special group. Eso es un grupo especial. That's just not anybody. Eso no es cualquiera. These are the ones that are willing to pay a price. Estos son los que están dispuestos a pagar el precio. These are the ones willing to suffer. Estos son los que están dispuestos a sufrir. These are the ones that see the throne Estos son los que pueden ver el trono and their lives have y changed. sus vidas son transformadas. Paul got saved Pablo fue salvo on the way to Damascus, en su camino a Damasco, but later he had an experience pero luego tuvo una experiencia where God showed him the throne donde Dios le enseñó el trono and his life changed again. y su vida fue cambiada otra vez. In the beginning, he ran away and he escaped in the middle of the night En el principio él huyó en el medio de la noche because the Jews were looking to kill him. porque los judíos lo estaban buscando para But matarlo. later, at the end of his ministry, Pero al final de su ministerio, he was willing to suffer. él estaba dispuesto a sufrir. He wasn't running anymore. Ya no estaba huyendo. And he faced his accusers. Y él enfrentó a sus acusadores. And an anointed prophet of God came to speak to him. Un profeta ungido de Dios vino a hablarle. Be careful with prophets. Cuidado con los profetas. He said, don't go there because they're going to kill you. El profeta le dijo, no vayas allá porque te van a matar. And Paul said, I know. Y Pablo dijo, yo sé. And he went there. Y fue allá. See? Many of us would have said, thank you, prophet, and changed Muchos our de plans. nosotros le hubiésemos agradecido al profeta y hubiésemos cambiado el camino. But Paul had already had a vision. He knew what he was talking about. Pero Pablo ya había tenido una visión, él sabía de lo que estaba hablando. He had to pay that price. Él tenía que pagar ese precio. You choose whether or not you pay that price. Tú eliges si quieres o no pagar ese I precio. was talking to a man whose wife was unfaithful to him. Yo estaba hablando con un hombre que su esposa le fue infiel. And he said, what do you think about my situation? Y me preguntó, ¿qué crees de mi situación? I said, you have biblical, legal permission to divorce your wife. Tú tienes legal, tú estás legal y base bíblica para divorciarte. Or you can forgive her O la puedes perdonar and pay a big price. y pagar un alto precio. You can lay your life down Tú puedes poner tu vida and forgive her y perdonarla and gain the kingdom of God. y ganar el reino de Dios. Because the kingdom has a price. Porque el reino de Dios tiene un precio. You have to lay your life down Tienes que poner tu vida to glorify God. para glorificar a Dios. You have a family, you have children. Tú tienes familia, tienes hijos, You have a wife who loves you, tienes una esposa que te ama, but she's been unfaithful. pero has sido infiel. If God can do a miracle Si Dios puede hacer un milagro and you lay your life down, y tú pones tu vida, He can restore your marriage. Él puede restaurar tu matrimonio And you will have gained something in eternity that you never will have another opportunity to gain. y puedes ganar algo en la eternidad que no vas a tener la oportunidad de volverlo a I ganar. say you have to die to yourself at some moment in time Tú tienes que morir a ti mismo en algún momento de tu vida because that's the price of the kingdom. porque ese es el precio del reino. You can hold on to your pride. Tú te puedes aferrar a tu orgullo, You can say, I don't deserve this. puedes decir que no te lo mereces. I'm better than that. Yo soy mejor que eso. She is not respecting or honoring me. Ella no me respeta, ella no me da honra. Or you can say, I'm in a marriage covenant. O puedes decir, yo estoy en un pacto matrimonial. And so I'm going to walk in that covenant Entonces voy a caminar en ese pacto, not because I want to be faithful to her, no porque yo quiera serle fiel a ella, but because I want to be faithful to God. pero porque yo quiero serle fiel a Dios. No matter what happens. No importa lo que pase. When I finished talking to him, he was not angry anymore. Cuando terminé de hablar con él, ya no estaba enojado. He was crying. Estaba llorando And I left. y me fui. The next day he called me. Al siguiente día me llamó He said, I want you to come over to my house tonight. y me dijo, yo quiero que vengas a mi casa esta noche. I want to gather my children and my wife. Yo quiero reunir mis hijos y mi esposa And I want you to tell us about the kingdom of God. y yo quiero que nos hable del reino de Dios. This was a Christian. Esto era un cristiano He had never heard about the kingdom in y his church. nunca había escuchado sobre el reino de Dios en su iglesia. God restored that marriage. Dios restauró este And matrimonio as far as I know, they're still married today. y creo que hasta el día de hoy todavía siguen casados. This was about 10 years ago. Y esto hace como 10 años. So Paul understood this. Entonces Pablo entendió He esto. said, but I press on Pero Pablo dijo, yo prosigo that I may lay hold of that for which Jesus Christ also lay hold of me. por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. In other words, Jesus laid hold of him Entonces, en otras palabras, Jesús asió de él
so that he could lay hold of Jesus. para que él pueda asir de Jesús. Verse 13, brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting what lies behind, I reach forward to the things which are ahead. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, Verse 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en I Cristo Jesús. press toward the goal. Prosigo a la meta. You should write this verse down and memorize it, tattoo it on your forehead. Tú debes escribir este versículo o tatuártelo en tu frente. I saw a lady, she tattooed Trump on her forehead. Vi a una señora que se hizo un tatuaje que decía Trump en su frente. I press on toward the goal of the prize of the upward call of God in Jesus Christ. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. If there's an upward call of God, Si hay un supremo llamamiento de Dios, that means there's a lower call of God. entonces quiere decir que hay uno más bajo, más debajo. Which one are you shooting for? ¿Por cuál tú estás persiguiendo? Verse 15. En el versículo 15. Therefore, as many as are mature. Verse 15. Así que todos los que somos Maduros. perfectos, dice aquí a maduros, Perfect or mature, same word, different translations. If you're mature enough, have this in mind. si eres lo suficientemente maduro, mantén esto en tu mente. Keep that goal in your mind Ten esa meta en tu mente when you face suffering, cuando enfrentes los sufrimientos, when you're tempted to cheat. cuando estés tentado a engañar. Keep this in mind. Mantén esto en tu mente. The high calling of God in Christ El Jesus supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús requires a higher calling, requiere un llamamiento más supremo, a higher life, una vida más suprema, a higher level of suffering, un nivel más alto de of sufrimiento, de sacrifice. sacrificio. Not because we want to be saved, No porque queremos ser salvos, but in order to know Him, pero para conocerlo a Él, to be found in Him, para ser encontrados en Él and to lay hold of that y para asirnos de esto lay hold of us. que nos asió a nosotros. As many as are mature, have this in mind. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. And if in anything you think differently, Y si otra cosa sentís, God will reveal this to you. esto también os lo revelará Dios. You can't convince somebody Tú no puedes convencer a nadie to be part of the bride of Christ. de ser la novia de Cristo. You can't convince anybody Tú no puedes convencer a nadie to live in sacrifice for the kingdom of God. de vivir en sacrificio por el reino de Dios. God has to reveal this to them. Dios le tiene que revelar esto a ellos. And so I have to say to myself, Entonces me tengo que decir a mí mismo, when I see Christians that aren't willing to pay the price, cuando veo a cristianos que no quieren pagar el precio, that aren't willing to walk in covenant with God, que no quieren caminar en pacto con Dios, that don't want to suffer, que no quieren sufrir, I have to say, God is not calling them to be part of the bride. entonces yo digo, bueno, Dios no nos le está llamando a ser novia. Because when they receive that revelation from God, Porque cuando reciben esa revelación de Dios, their life will never be the same. su vida nunca va a volver a ser la misma. Their lives will be transformed. Sus vidas serán transformadas. So if they don't feel that, Entonces, si no sienten esto, then pray, God, reveal the kingdom to that person. entonces ora, Señor, revélale el reino a esta persona. Meanwhile, they're going to be very selfish Christians. Mientras tanto van a ser cristianos egoístas. They want to serve God the way they want to serve God. Quieren servir a Dios de la manera que ellos quieren servir a Dios. And they won't want to change. Y no van a querer cambiar. It's not your fault. No es tu culpa, It's the lack of revelation. es la falta de The revelación. greatest thing that we can do Lo mejor que podemos hacer is live and give them an example of what living a kingdom life is. es vivir y darle ejemplo de lo que es vivir una vida del reino.
And sometimes we can be married with somebody Y a veces podemos estar casados con who alguien doesn't have a revelation of the kingdom. que no tiene esa revelación del reino. Sometimes it can be a very close friend of ours. Puede ser un amigo de nosotros. All we can do is pray. Todo lo que podemos hacer es orar. But you walk in covenant. Pero tú caminas en pacto. You honor God with your life, Y tú dale honra a Dios con tu vida. and you will receive your reward. Y tú vas a recibir tu recompensa. Amen? Amén. Let's stand up as we close in prayer. Vamos a ponernos de pie para cerrar en oración. Heavenly Father, tonight we thank you Padre Celestial, esta noche te damos gracias for the upward call of God por el llamamiento supremo de Dios that we have perceived and we have que nosotros known. hemos procedido y hemos conocido. that we can walk in that. Que nosotros podamos caminar en esto. That these words would encourage us, Que estas palabras nos den ánimo and that we will keep them in mind. y que nos las mantengamos en nuestras mentes. And no matter what happens, Y no importa lo que pueda pasar, we keep this faith till the end, que nosotros mantengamos esta fe hasta el final, that we might glorify you in our lives, para que podamos darte gloria con nuestras that we might vidas, honor you in Pa- everything that we do, para darte honra en todo lo que nosotros hacemos, that your favor may be upon us. que en tu favor esté sobre nosotros And one day we can hear these words. y nosotros un día podamos oír estas palabras. Well done, good and faithful servant. Bien hecho, siervo fiel y bueno. Amen. Amén Amen. y God amén. bless you. Amén. Dios les bendiga. And we'll see you on Y Sunday. nos vemos el domingo. Now we want to say a prayer for the men's retreat this weekend. Queremos orar por la